En Europa del Este y dentro del territorio de Moldavia se encuentra un estado que tiene sus propias fronteras, emite su propia moneda y hasta tiene un equipo de fútbol compitiendo en la Champions League. Sin embargo, este país no existe. Bueno, en realidad tiene reconocimiento limitado, es decir, no es reconocido por la comunidad internacional y los demás países del mundo. Hoy hablaremos de Transnistria, el Sheriff Tiraspol, el fútbol y Lenin. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy abordaremos Transnistria, un país que no existe porque no tiene reconocimiento internacional, pero que tiene un equipo de fútbol en la Champions League que la está rompiendo. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. De esta manera me ayudas un montón a poder seguir armando estos videos. Si buscamos en Google Maps o revisamos esos mapas políticos que solemos colgar en la clase o en las paredes, por más que nos matemos buscando, no encontraremos a Transnistria. Es que para la comunidad internacional y el resto de los países del mundo, este territorio no existe. Y estos solo reconocen las fronteras de Moldavia. Transnistria, u oficialmente República Moldava Prednestroviana, reclama la soberanía del territorio, ubicado entre el río Dniester y la frontera oriental de Moldavia con Ucrania. Más allá del no reconocimiento, cuando uno viaja a este territorio encuentra enormes peculiaridades que nos llevan a pensar que la realidad no se corresponde con los mapas. Y ahí la independencia de este país cobra vida. Pero para entender un poquito más sobre lo que pasa en este país y también lo que está pasando en el fútbol, es necesario recurrir un poquito a la historia. Lo cierto es que en 1940, durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y por medio de un acuerdo entre los alemanes y los soviéticos, se crea la República Socialista Soviética de Moldavia, que se separa definitivamente de lo que en ese entonces era la Gran Rumania. Es así que los vínculos entre moldavos y rumanos son extremadamente fuertes. De hecho, la mayor parte de la población moldava comparte algún rasgo étnico y cultural en común con los rumanos. Por ejemplo, que son latinos. Y el idioma oficial de Moldavia es el rumano. Pero para los transnistrios esto no es así. Sus vínculos culturales son mucho más cercanos a los eslavos y comparten culturalmente lazos con Rusia y Ucrania. Por ello se diferencian de los moldavos. Durante la existencia de la Unión Soviética, la República Socialista Soviética de Moldavia mantuvo la cohesión, ya que era mejor para ellos ser gobernados por los eslavos soviéticos y el régimen socialista que los unificaba. Pero con la caída de la Unión Soviética, que si no te acordás lo que fue, en el canal hicimos un video y siempre te lo recomiendo, te lo dejo acá. Todo se vino abajo. En 1990, Transnistria declara su independencia y esto no le gustó a los moldavos, lo que desató una guerra civil que duró hasta 1992. Tuvo un saldo de aproximadamente 1.500 muertes. La guerra terminó tras el alto el fuego negociado por los representantes moldavos, transnistrios, rusos y ucranianos. Aparte del acuerdo de alto al fuego, el ejército ruso aumentó su presencia en la zona. Para los moldavos esto es un elemento hostil, pero para los transnistrios es una garantía de protección necesaria y obviamente justa. Con el pasar de los años, el conflicto se fue enfriando, y así las autoridades moldavas determinaron que los equipos de fútbol transnistrios podrían jugar en la Liga de Moldavia. Es que el fútbol le conviene a las dos partes. Al integrar a los equipos transnistrios, Moldavia aparece como un país unificado para el resto del mundo. Para los equipos transnistrios, esta es la chance para participar en un torneo de enorme importancia. Y además sabemos que el fútbol es una herramienta para fomentar la identidad nacional. Es así que en esta historia entra el Sheriff Tiraspol, que es el principal equipo de Transnistria, y como vemos actualmente, el principal de Moldavia. De las últimas 22 ligas ganó 20. Y últimamente es furor, ya que no solo logró clasificar a la fase de grupos de la Champions League, sino que mientras me encuentro editando este video le acaba de ganar 2-1 al Real Madrid en el mítico Bernabéu. A comparación de los equipos moldavos, invierten muchísimo dinero. Es parte de la corporación Sheriff, que incluye hoteles, supermercados, gasolinerías y algunos vinculan al tráfico de armas. Pero para tener un equipo de fútbol y ganarle al Real Madrid de local, no es lo único curioso que tenés que tener en tu país. Cuando visitas Tiraspol, la capital de Transnistria, te encontrás con una enorme estatua de Lenin enfrente al Parlamento, que además se llama Soviet Supremo. Obviamente, estas referencias son equivalentes a las relaciones de este territorio con la Unión Soviética y el socialismo. Pero todo esto no es más que un espejismo y una atracción turística. En la actualidad, Transnistria funciona una economía de mercado basada principalmente en la inversión en industria pesada y textil. Lo más curioso son sus monedas. Este país posee una moneda propia, el rublo transnistrio. Son únicas en el mundo y muy buscadas por los coleccionistas,
ya que son de plástico y con muchas referencias al régimen socialista anterior. En el mundo hay muchísimos territorios buscando su independencia. Transnistria no es más que un ejemplo de ellos. Tenemos otros como Abjasia, Osetia del Sur y Artsaj, son ejemplos. Lo curioso es que estos tres últimos reconocen a Transnistria, un lugar en el cual quedó reflejada una gran parte de la historia del siglo XX, estatua de Lenin y Marx, un sentimiento de pertenencia nacional y soviético en pleno siglo XXI, el reflejo de un equipo de fútbol que se hace entre los grandes del continente europeo y que llama la atención de todos. ¿Cómo crees que le va a ir al Sheriff en la Champions 2021? ¿Crees que Transnistria será reconocida por la comunidad internacional? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, que hayan conocido un nuevo lugar y una parte de la cultura europea. Si llegaron hasta acá no olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campanita, de esta manera me están ayudando un montón a poder seguir armando estos videos, mejorando el contenido y obviamente el canal. Espero que se encuentren bien en esta interminable pandemia y les mando un gran abrazo.